Hola amigos, en este nuevo video corto quiero referirme a un tema muy importante en el arte. Yo me voy a basar el comentario específicamente en el arte de la pintura, que es la creación artística. Para mí crear un cuadro es inventar sobre la base de la imaginación. La imaginación, en mi caso particular, yo la ubico en una carpeta cerebral donde están guardadas en esa carpeta recuerdos de mi vida. Recuerdos. Generalmente los recuerdos tienen forma de imágenes. Personas que he visto, animales, plantas, lo que fuere. Y además, compaginar esos recuerdos, componerlos y armar nuevas figuras, inventar. Y también lo hago sobre todo en las semi-abstracciones y abstracciones, sin base en recuerdos, algo que surge, líneas, colores. Esto, para mí, es creación. La creación, considero que en un artista debería ser permanente, la creación permanente, como el concepto de revolución permanente. Es un concepto político, la revolución permanente, que es un concepto interesante. En el arte, la creación permanente, es decir, no quedarse en un estilo, en una forma cómoda y repetir siempre lo mismo. Un gran creador, lo menciono porque es muy conocido, artista pintor del siglo XX, es Picasso. Picasso tuvo muchas épocas y escuelas pictóricas, incluso que él colaboró a desarrollar, como el cubismo. Pero antes del cubismo, Picasso fue figurativo, estudiaba en forma clásica, académica, y sus primeros cuadros son famosos, los de la época azul, la época rosa, donde predominaba el color azul o el color rosa, son figurativos, pero igual se identifica, por lo menos una persona que conoce de pintura, identifica que es un Picasso. Es decir, se puede dejar se puede dejar la impronta personal del artista, aunque cambie de escuela o de técnica pictórica. Menciono el caso de Picasso porque es muy evidente. Uno recuerda el Picasso último, de su época cubista, cuadros como Las señoritas de Aviñón o el Guernica. El Guernica está pintado blanco, negro y grises, quizá porque significaba una tragedia, y a lo mejor por eso Picasso le quitó el color. En cambio, Las señoritas de Aviñón, que es otro gran cuadro de Picasso, famoso, es en color, a pesar de que el color no es muy variado. ¿Por qué digo esto? Porque en mi opinión, Picasso era básicamente, o le gustaba básicamente el dibujo. Y el color, se me ocurre que para Picasso formaba parte de la obra de arte, pero le daba más prioridad al dibujo. Bueno, hago este comentario porque es muy conocido el caso de Picasso y se relaciona con el concepto que quiero expresar en este video, la creación artística.
y la creación permanente. Picasso cambiaba de estilo de escuelas, pero sigue dejando su impronta personal de artista. En cambio, hay otros pintores que están dentro de una escuela, y esto en la época actual también. Se ve en muchos videos de YouTube de pintores que repiten los temas, repiten la forma de pintar. No hay cambios. Están se sienten cómodos. Es una situación de confort. Esto es típico del ser humano. Buscar un lugar y sentirse cómodo y seguir. El ser humano es gregario. Sigue una costumbre y es muy difícil que cambie. Pero esto es un tema que yo lo hago en mis videos de reflexiones, donde explico todo esto, cómo es el comportamiento humano y qué es gregario. En el arte y en la pintura se refleja de esa manera. Son pocos los pintores que yo observo que cambian, que hacen cosas distintas. Bueno, yo lo que intento en mis cuadros es cambiar de manera permanente. Cambio o de tema, o de colores, o de la forma en que pongo las imágenes, las formas dentro del cuadro. Cambio permanentemente. Mi objetivo es evolucionar y cambiar. ¿Por qué? Porque sentirse cómodo en una situación de confort, dentro de una escuela definida, y hacer siempre lo mismo, que cambia a lo mejor o el color o cambia algunos pequeños cambios de tema, yo trato de hacer cambios más profundos. Bueno, en esta última época pictórica, la sexta época, hay cambios muy importantes con respecto a mis épocas anteriores. Mis cuadros ya son netamente surrealistas, pinto lo que imagino, lo que invento, la forma, los colores, y quiero comentar mis últimos cuadros dentro de mi sexta época pictórica. Se me ocurrió, el tema de las diosas animales. Bueno, es algo muy interesante que lo estoy desarrollando en mis últimos cuadros. Generalmente rostros de mujer y figuras de mujer, con el cuerpo completo, con cabezas de animales. Son diosas animales. Esto se basa en muchas religiones antiguas. Los egipcios, por ejemplo, tenían diosas y dioses, tanto masculinos como femeninos, con cabezas y formas de animales. Y en muchas religiones pasa lo mismo. Acá en el continente americano también, los aztecas, los mayas, los incas también tenían en su arte imágenes con animales, incluso animales que inventaban. Había mucha imaginación. En el arte precolombino, vamos a llamarlo así, de los aztecas, los mayas, los incas y otros pueblos originarios de América, había mucha imaginación. Una imaginación interesante son el concepto de los tótems. Por ejemplo, en Canadá. En Canadá, los pueblos originarios de Canadá, había muchos tótems. El tótem es una figura arriba de la otra y se va haciendo... y generalmente eran basados en animales. Y actualmente, aunque parezca increíble, hay religiones donde basan el concepto de Homo sapiens, o sea, seres humanos, con formas, ya sea cabeza o todo el cuerpo, de animales. En el caso de la India, la República de la India, la religión de los hindúes, que es una religión mayoritaria en la India, tienen animales que ellos adoran como dioses. Por ejemplo, un elefante, hay un dios elefante, que es el creador del universo. Bueno, es muy interesante, lo menciono y lo desarrollo en otros videos. Pero quiero decir que sobre la base del concepto de los dioses con forma de animales, estoy pintando mis últimos cuadros. Encontré un tema y importante, en mis primeros cuadros de mi sexta época pictórica, yo ponía muchas figuras pequeñas, infinidad de figuras.
Ahora estoy reduciendo la cantidad de figuras y ya no hay tantas incógnitas, tantos misterios, tantos enigmas, y hay mensajes más directos, con menos figuras. Por ejemplo, estoy contando en mis últimos cuadros que estoy pintando, me refiero a estas diosas en forma de animales, 10 figuras como máximo, reduciendo la posibilidad de que el observador se pierda en un mare magnum de pequeñas figuras, como en mis primeros cuadros de mi sexta época pictórica, donde hay múltiples figuras, pequeñas, escondidas por todos lados, y en forma de enigmas, de incógnitas. Bueno, en mi época, ahora, sexta época pictórica, pero en mis cuadros actuales, estoy reduciendo la cantidad de figuras. Y los fondos los estoy haciendo más simples, ya no tan complejos, llenos de figuras, dentro de una composición surrealista, más simples, dentro de un color. Estoy ahora desarrollando el color, variaciones dentro del color rojo, y en esos fondos más uniformes hay quizá formas semi-abstractas y abstractas, escondidas allí en los fondos, pero ya no formas tan definidas. Formas definidas, lo sumo son 10 formas. Es muy interesante lo que estoy haciendo, es un experimento. Bueno, esto se relaciona con lo que decía de la creación artística y que para mí es inventar. El concepto del inventar en forma permanente. Cambios. Ahora, no es que se me ocurre a mí, sino que lo siento así. Yo siento así, necesito el cambio en la creación artística, en la ejecución de cuadros, del cambio permanente. Ahora estoy dentro de esta última variante que la expliqué recién. Menos formas y mucho mezcla de colores en la paleta. Mucha mezcla de colores, inventando colores. Por ejemplo, inventé un negro que no se basa en el negro marfil, sino en una combinación de dos colores. El color magenta, mezclado con un verde, y sale un negro forma unos grises, añadiendo blanco, unos grises extraordinarios. Bueno, invento. Y el otro invento de negro, uso el negro marfil, pero otro invento es mezclar el tierra de sombra natural con el azul ultramar oscuro, mezclado también da otro negro. Son distintos colores negros. Yo le digo colores. Estrictamente son pigmentos. Mezcla de pigmentos y hago lo que comúnmente llamamos el color negro. No quiero entrar en el análisis de la diferencia entre el color y pigmento, que está en muchos videos en YouTube de otros pintores que analizan esto. El objetivo de este video es darle importancia a la creación artística y destacar que yo, en mi sexta época pictórica, estoy en evolución permanente, tanto en la temática como en la ejecución, como en el objetivo. Ya no hay tantos enigmas, tantas incógnitas, ya hay mensajes más directos, y seguir cambiando, seguir creando, porque el cambio en el arte es crear, imaginar cosas, inventar cosas distintas, y esto es muy importante para mí como elemento básico de la creación artística pictórica. No quedarme en un esquema de confort y repetir lo mismo. Hago 3, 4, 5 cuadros dentro de un esquema. Por ejemplo, me pasó con un esquema geométrico que había hecho en mis últimos cuadros, y hice 2 cuadros con ese esquema geométrico, y después ya no me gustó y quise cambiarlo y cambié. Y ahora el cambio de muchas figuras, pequeñas figuras dentro del cuadro, dentro de una composición surrealista, muchas figuras, ahora estoy haciendo menos figuras. Es decir, cambio. Y en el color también. El cambio en el color es muy importante. Amigos, esto quería destacar en este video corto. Será hasta el próximo video. ¡Chao!